Cada vez que entramos a San Pedro Sula para realizar alguna diligencia de trabajo, nos invade la sensación de estar en otro país. Y no porque San Pedro Sula no encarne la identidad hondureña, sino porque la segunda ciudad de nuestro país tiene un toque de ciudad internacional que la hace muy distinta a cualquier otra ciudad hondureña. Crecimos en el entorno de San Pedro Sula y crecimos viendo su esplendor gradual en la medida que sus autoridades se esmeraban en dejar su huella, convirtiéndola poco a poco en la ciudad que más se modernizaba y más crecía. Administraciones como la del alcalde don Felipe Zelaya y don Guillermo Gutiérrez encauzaron a San Pedro Sula como una ciudad que despuntaba a un ritmo envidiable de progreso que obligó a los sucesores en el mando municipal a superar la obra del anterior alcalde. Esta competencia saludable es lo que hizo de San Pedro Sula una referencia extraordinaria, envidiable de progreso, hasta que llegamos a los tiempos modernos en que, para infortunio de la ciudad, por equivocación de los electores, han arribado a su conducción individuos sin la menor concepción para liderar la administración municipal. Por lo menos en las últimas 5 gestiones administrativas, San Pedro Sula estuvo en las peores manos por responsabilidad del electorado local, que se especializó en equivocarse al momento de escoger sus autoridades municipales. Hoy San Pedro Sula se debate entre el rimbombante título de capital industrial en contraste con la pobreza que no le permite a las autoridades municipales siquiera estar al día en el pago de la factura eléctrica. No hay mes que el municipio sanpedrano no se queje de la lipidia que le impide a veces pagar las planillas de empleados. Pero en medio de la enorme contradicción municipal producto de la incapacidad rebosante de las últimas administraciones, San Pedro Sula es una ciudad que enorgullece a sus habitantes cuando se le compara con las demás. La dinámica empresarial se vierte en un crecimiento inocultable que la mantienen siempre como una ciudad pujante. No obstante, la creciente inseguridad que la vuelven una ciudad distinta a la pequeña ciudad de hace 30 años, cuando su gente pregonaba con orgullo que vivían en la ciudad que más crecía entre México y Colombia. San Pedro Sula tiene un nuevo alcalde, que en nombre del Partido Nacional tomará las riendas en enero próximo, con el reto de sacarla de un marasmo crítico en que la han sumido las últimas administraciones. El señor Calidonio asumirá una gestión curtida de deudas y con una carencia de recursos que no le permiten pagar al día los servicios básicos. San Pedro Sula pudo ver despegado a la cima política, pero la ausencia de liderazgo de sus autoridades privaron a la ciudad de asumir un papel preponderante en la política nacional. El alcalde Juan Carlos Zúñiga desaprovechó una grandiosa oportunidad que se le presentó hace 3 años, cuando los líderes del liberalismo creyeron que él era la persona idónea para convertirse en un candidato conveniente para que el Partido Liberal se pusiera en condiciones de aspirar a la reconquista del poder. Zúñiga venía de ganar unas elecciones en condiciones especiales cuando los nacionalistas con Pepe Lobo conquistaron la presidencia con mucha holgura, excepto San Pedro Sula, que se mantuvo como bastión liberal con el doctor Zúñiga, que había ganado la alcaldía en medio de condiciones verdaderamente adversas. El doctor Zúñiga se equivocó del todo al creer que su liderazgo particular estaba por encima del Partido Liberal, al que no le debía nada al haber conquistado el triunfo sobre su adversario nacionalista Tuqui Bendaña. Rechazó la posibilidad de ser el candidato liberal a la presidencia de la República, creyendo, con un ego muy equivocado, que su aureola política personal estaba por encima del Partido Liberal. Y sumido en esa equivocación, de pronto se vio enfrentado a una campaña que le levantaron los 2 grandes periódicos de la localidad, que se encargaron de maximizar sus errores de gestión hasta destrozar su imagen, que quedó hecha añicos al punto de la desfiguración personal. Después de haberse labrado una imagen de líder aguerrido, de la que ya no queda más que el triste recuerdo de quien pudo haber sido un líder con dimensión nacional, situación que rechazó por la equivocada creencia personal de estar por encima del Partido Liberal, que le dio la oportunidad de convertirse en alcalde de la ciudad más progresista del país. La ciudad más próspera vuelve ahora a las manos de la conducción nacionalista con la elección del señor Armando Calidonio, que ha ganado la alcaldía en precarias condiciones sobre el aspirante del PAC,
quien por momentos reivindicó el triunfo hasta que el recuento de actas por el tribunal determinó que Calidonio ganaba por una pírrica ventaja, pero decisoria al final. El señor Calidonio llega entusiasmado, anunciando cambios sin especificar qué clase de cambios, y lo que San Pedro Sula necesita es una gestión diligente, transparente y eficiente. Si bien el doctor Zúñiga durante su gestión administró una corporación en crisis heredada por uno de los más incompetentes funcionarios que sigue emplazado por los organismos controlores, lo cierto es que el municipio no tuvo una conducción que pudiera enderezar la nave que ha estado al punto del naufragio. Terminado el estrellato del doctor Zúñiga, la ciudad queda en manos de Armando Calidonio, que por sus primeras declaraciones ha dado señales de desconocer por completo los aspectos cruciales que deben ser enfrentados por la nueva corporación. Aunque por lógica y sin necesidad de hacer estudios profundos, todos los sanpedranos saben que la ciudad requiere de una administración proba y eficiente, que atienda fundamentalmente con esmero su crecimiento lleno de contradicciones, entre zonas relucientes por sus lotificaciones modernas, las zonas industriales donde está su nervio y vigor económico, así como los villorrios llenos de pobreza y problemas sociales, como las pobladas colonias Rivera Hernández de Locotillo y otras, donde el crimen organizado impone el orden del día. Si San Pedro Sula necesita cambios, son aquellos que la ubiquen de nuevo en aquella senda en que la pusieron alcaldes progresistas como don Felipe Zelaya y don Memo Gutiérrez. Que Armando Calidonio sea el alcalde que San Pedro Sula necesita, está por verse. Solo el tiempo lo podrá descifrar para que los sanpedranos se den cuenta si de nuevo se volvieron a equivocar o si por el contrario esta fue la vencida. El consuelo de los sanpedranos es no elegir nunca más a un alcalde tan sinvergüenza como aquel que se escondió debajo de la mesa de un restaurante cuando hasta él llegaron los agentes del Ministerio Público a requerirlo por el saqueo que hizo de la ciudad. El reto más benigno que deberá afrontar Calidonio es no parecerse a ese alcalde tan villano y tan sinvergüenza como el mencionado. Así son las cosas, y así se las hemos contado hoy viernes, 13 de diciembre del 2013. Buenas noches.